Cuarta parte. La reencarnación. Capítulo 22. La continuidad de la historia. Leemos en la Hagadá. En cada generación, uno está obligado a verse a sí mismo como si uno mismo hubiera realmente salido de Egipto. La palabra Hayab es uno de los puntos centrales para lograr un verdadero entendimiento del significado de Pesaj. Posteriormente hablaremos más acerca de esta palabra aparentemente sin importancia, pero a partir de lo que ya se ha planteado. Debe quedar claro que uno de los significados de Hayab es que debemos aferrarnos a la oportunidad de conectarnos con la energía de Netzach, con la cual el cosmos se vio bañado la noche de Pesaj. Pero nuestra obligación va, incluso, más allá. Según la Hagadá, se nos pide que nos identifiquemos con aquellos judíos que escaparon de Egipto. Obviamente, no podemos identificarnos con individuos después de tanto tiempo, ni la Torá ofrece descripción alguna de familias individuales en su relato del Éxodo. De hecho, no se pretende que nuestra identificación con los judíos de la época del Éxodo esté condicionada por sentimientos de simpatía o empatía. La verdadera razón, como aprendemos del Ari, es que nosotros mismos somos reencarnaciones de las mismas almas que salieron de Egipto en esa época de Pesaj. Los conceptos y enseñanzas de la reencarnación han sido olvidados, si no rechazados arbitrariamente, por el pensamiento judío contemporáneo. Tal vez se sienta que esas ideas ya no son respetables en esta era de razón y objetividad científica. Sin embargo, también vivimos en una era en la cual la gente, más que nunca, está buscando el significado oculto de su existencia y está tratando con desesperación encontrar sentido en un mundo en el cual abunda el caos y la injusticia, y en donde sufre el inocente a pesar de los maravillosos logros de la ciencia y la tecnología. En este sentido, la ciencia ha demostrado ser un mal maestro. La reacción de muchos ha sido el recurrir a las religiones y filosofías del Oriente, en donde el sufrimiento durante siglos ha dado lugar a enseñanzas de resignación y aceptación, y en donde los aspectos morales intangibles de la vida siguen considerándose como adecuados para el estudio y la investigación. Sin embargo, dentro del judaísmo, dentro de la Torah, existe una consideración de esas preguntas total, completa e intelectualmente satisfactoria. De hecho, una de nuestras metas principales al publicar estos volúmenes de comentarios sobre los trabajos de la Cábala es revelar a todos los judíos la riqueza y amplitud de la herencia de conocimiento y sabiduría judía, tan relevante y vital en nuestra época.
Una de las principales enseñanzas de la Kabbalah es que, en asuntos de espiritualidad, no hay desvanecimiento. Ya hemos mencionado esta enseñanza central en numerosas ocasiones, como en la espiral del tiempo, por medio de la cual una fuerza de energía, como la que fue traída por los hijos de Israel en el momento del Éxodo, permanece asignada a ese momento a la fase de espiral, para siempre. Observemos esta consistencia en las conjunciones de los planetas, cuyos cursos e influencias están determinados en el cielo y en las temporadas del año a las cuales todo ser vivo está sujeto. Sin embargo, que tan solo el hombre puede vencer. Se mueven en los mismos ciclos del día y la noche, de la luz y la oscuridad, por medio de las cuales regulamos nuestras vidas. Evidenciamos alrededor de nosotros la secuencia de nacimiento, vida, muerte y reencarnación. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia, y en una era supuestamente dedicada a la razón, suponemos que estos ciclos de renacimiento no se aplican a aquel aspecto de nosotros mismos que en nuestra esencia misma, el alma. En la espiritualidad no hay desvanecimiento. Hoy en día, contamos las mismas almas que estaban presentes en la época del Éxodo. ¿Acaso no estaríamos justificados en preguntar, entonces, ¿en dónde se originaron estas almas? Si queremos entender verdaderamente nuestro lugar y papel en la espiral de la historia que se desarrolla, para poder cumplir el precepto de la Haggadah, que nos veamos a nosotros mismos realmente saliendo de Egipto, tenemos entonces que rastrear el viaje de nuestras almas desde su origen en esta tierra, en la figura de Adán. Y los judíos que eran parte de la generación de la esclavitud fueron aquellas chispas de almas que Adán produjo en su pecado, en los 130 años que vivió antes del nacimiento de Set, como leemos. Y vivió Adán 133 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Estas almas son las mismas que existieron en la época del diluvio, ya que leemos. Y vio Dios que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La palabra hebrea para la expresión del hombre es Ha-Adam. Este tratamiento, de otra manera inexplicable, nos dice claramente que las chispas de las almas creadas como resultado del pecado de Adán reencarnaron en el tiempo de Noah. El Ari continúa. Después de la época de Noah, estas mismas almas reencarnaron una vez más que ya habían sido destruidas durante el diluvio y lo hicieron para completar su enmienda en la época de la construcción de la Torre de Babel. Así leemos.
Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Otra vez encontramos la expresión Bnei Ha-Adam, o los hijos del hombre Adán, subrayando que no fue tan solo un grupo de gente, sino las mismas almas que Adán había emitido. La esencia de las almas, dice el Ari, es como el oro que se produce del seno de la tierra. Cuando se extrae el oro por primera vez, está cubierto totalmente de suciedad e impurezas en gran cantidad, para que no tenga la apariencia del oro. Se requiere entonces un refinador, uno que tenga la sabiduría para remover el oro mismo por medio de un proceso de refinación y repetidas purificaciones. El segundo paso en este proceso de purificación es algo diferente del primero, y así sucesivamente hasta que todas las impurezas son separadas del oro. Debido al pecado de Adán, las almas que bajaron se entremezclaron con las impurezas de las Clipot. Sabemos que al oro se le debe purificar, limpiar y lustrar. De manera similar, estas almas se purificaron y se enmendaron hasta que pudieron eliminar sus Clipot y corregirse gradualmente. Así, las almas que aparecieron en la época de la esclavitud se enmendaron, de alguna manera, con la refinación de la destrucción física forjada por el diluvio y por la dispersión que siguió a la Torre de Babel. Esto nos lleva a un entendimiento más profundo de por qué eran los decretos tan difíciles durante la época en Egipto, de la esclavitud. Esto se relacionó directamente con el estado de las almas de la generación del diluvio que habían pecado al destruir su semilla. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad en el río todo hijo que naciere, es decir, a los judíos, y a toda hija reservad la vida. Muchos comentarios han tratado de explicar el significado de este decreto, alegando que Faraón previó que finalmente naciera un hijo de los judíos, quien podría sacarlos de Egipto. Esto podría explicar su deseo de aniquilar a toda la descendencia masculina, pero no da una respuesta satisfactoria a la pregunta. ¿Por qué se eligió este método de infanticidio? El Ari encuentra en este verso una indicación de que las almas que nacieren en Egipto experimentaron ahí la misma forma de purificación que durante el diluvio, en donde también fueron lanzados al agua. Esto indica que esta gente que pertenece a la generación de la esclavitud en Egipto fueron encarnaciones de las almas de la época de la Torre de Babel, ya que leemos: Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. La mención de las penalidades que los causaba su trabajo con
barro y ladrillo, indica la relación con la generación de la Torre de Babel, lo que se ve claramente al leer. Y dijeron los unos a los otros: Vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Sin embargo, dice el Arí, Moisés no fue encarnación de estas almas que se produjeron durante los 130 años del pecado de Adán, sino que fue emitido por el alma de Set, quien nació después de ese periodo. Así, se ha escrito en relación con Moisés: y la mujer concibió y parió un hijo, y cuando lo vio se dio cuenta de que era un niño bueno, es decir, su alma no estaba manchada por el pecado de Adán, y lo escondió durante 3 meses. El Zohar también subraya el hecho de que Moisés no proviene de aquellas almas que se vieron envueltas en las clipot del pecado de Adán. Un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer una hija de Levi. El hombre del que se hace mención es Amram, y la hija de Levi es Jochebed. Leemos en el Talmud: en el momento del nacimiento de Moisés, Jochebed tenía 130 años de edad. Se hace referencia a ella como Bat Levi o hija de Levi, lo que indica que se volvió como joven, otra vez, para parir a Moisés. El Arí continúa diciéndonos que Jochebed fue una reencarnación de Eva. Tal como Adán se separó de Eva durante 130 años antes del nacimiento de Set, así Jochebed dio a luz a Moisés, quien a su vez fue encarnación de Set, después de un periodo de separación similar de su esposo, Amram. Referencias al capítulo 22. La continuidad de la historia. Acerca de la vida de Adán antes del nacimiento de Set. Ver Génesis 5:3. Acerca de las almas que son las mismas que existieron en la época del diluvio. Ver Génesis 6:5. Acerca del mal en los hombres que Dios vio antes del diluvio. Revisar Kitvei Ari, Shar Hakanabot, o La Puerta de la Meditación. Volumen 10, página 137. Tel Aviv, Centro de Investigación de la Cábala, 1962. Acerca de que Dios descendió para ver la edificación de los hombres de la Torre de Babel. Revisar Génesis 11:5. Acerca de las almas que Adán había emitido. Ver Zohar 1:75a.
acerca de reservad la vida de las hijas. Ver Éxodo 1:22. Acerca de las encarnaciones de las almas en la época de la Torre de Babel. Ver Éxodo 1:13, 14. Acerca de la generación de la Torre de Babel y la construcción de la torre con ladrillo y betún. Ver Génesis 11:3. Acerca de lo que indica el Zohar de Moisés y de las almas que se ven envueltas en las clipot. Ver Zohar 3:11b. Acerca de una mujer, hija de Levi. Ver Éxodo 2:10. Acerca de lo que indica el Talmud del momento del nacimiento de Moisés. Revisar Talmud Babli. Tratado Sotah 13a.